Esperamos una pequeña falla técnica y le decíamos está con nosotros Rosana Vintieri, quien es directora del Plan Internacional del Ecuador. El día de ayer se cumplió con una importante tarea de información de lo que va a ser la campaña global por ser niña. Conozcamos algo más. Rosana, bienvenida. Coméntenos cómo avanza este trabajo, cuál es la propuesta que ustedes plantean. Conocemos que tienen algunos años ya dentro de lo que es proponer proyectos importantes a nivel del país y a nivel internacional. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este programa. Comentarles que el día de ayer en la ciudad de Riobamba hemos lanzado nuestro reporte por ser niña, que en esta ocasión toca el tema de ¿y los niños qué? Plan Internacional viene haciendo una serie de investigaciones y cada año presenta un reporte sobre la situación de las niñas. ¿A qué se refiere eso de los reportes? Estos son reportes mundiales. Plan trabaja en 70 países y en estos 70 países desde el 2007 empezó a realizar unas investigaciones para poder reflexionar con todos los países, con nuestros socios, con los niños, las familias, sus comunidades, con las autoridades, sobre diferentes situaciones que pasan las niñas. ¿Cuáles son estas situaciones? En primer lugar, hicimos un estado de situación de las niñas. ¿Cómo está su situación de educación, su situación de salud, su situación de nutrición? Desde la visión de plan, con un enfoque de derechos, vemos que uno de los grupos que no ejerce sus derechos, es decir, si bien decimos que niños y niñas tienen los mismos derechos, las niñas tienen mucho menos posibilidades de ejercer estos derechos. Un segundo informe se concentró en las niñas en situaciones de guerra, qué es lo que pasa con las niñas, qué desafíos tienen antes de la guerra, en un conflicto en un país, después de la guerra y durante la guerra. Podemos pensar quizás aquí en Ecuador, que hemos tenido la suerte de no tener muchos conflictos o casi ningún conflicto armado, podemos pensar que eso es una situación de muy pocos países. Pues cuando se analiza hay muchísimos países que tienen diferentes conflictos. Son realidades diferentes que se tienen, ¿no? Pero en nuestro país lo que es maltrato, lo que es el trabajo infantil, la explotación sexual, parece que dentro de los datos estadísticos sí establece preocupación también, ¿no? Tenemos grandes preocupaciones. En el Ecuador las niñas tienen muchas problemáticas, pero los indicadores hablan de dos problemas que están no solo no mejorando, sino además incrementándose. Uno de ellos es el embarazo adolescente y otro es el tema de la violencia con las niñas, que en muchos casos tiene esta connotación de violencia sexual, es decir, muchas niñas en el Ecuador, muchas jóvenes sufren, y mujeres también sufren acoso y abuso sexual. Una de las conclusiones del reporte que hemos presentado el día de ayer es justamente que en nuestras sociedades todavía existen estereotipos, valores culturales, ciertos tabúes que discriminan y que afectan no solamente a las niñas, sino que esos mismos tabúes, como por ejemplo no valorar en su justa medida o en la misma medida a las niñas y a los niños, tiene consecuencias graves para el desarrollo de esos niños y en último término para el desarrollo del país. Ahora, Rosana, de acuerdo a lo que usted nos acaba de analizar y de acuerdo a lo que nos expone, Plan Internacional, ¿qué hace al respecto para tratar de ayudar o tratar de mejorar la situación de las niñas? Nosotros tenemos una serie de iniciativas para trabajar con las niñas. Lógicamente, el planteamiento de planes, no vamos a trabajar solamente con las niñas, las jóvenes y las mujeres, vamos a trabajar también con los niños, con los jóvenes y con los hombres. Pensamos que en el tema de la igualdad de género, los niños y los hombres tienen un rol. Justamente esa es otra de la segunda conclusión del reporte. ¿Cuál es el rol de los niños, de los jóvenes y de los padres? Y yo me atrevería a decir, y el informe lo dice además, los padres tienen un rol clave, un padre cercano, un padre que trata a sus hijas y a sus hijos de la misma manera, sin estas distinciones que culturalmente nos han enseñado, la niña más débil, el niño más fuerte. Le hace un enorme favor a su familia y a esos dos hijos, porque esos hijos cuando crezcan van a ser diferentes, la niña va a ser autónoma, el niño va a ser más responsable con respecto al cuidado de su casa.
Ahora, ¿ustedes están trabajando de manera directa, es decir, como plan, como organización, o hay algunas otras organizaciones acá en nuestra ciudad que estarían colaborando, siendo parte también de estos proyectos que ustedes plantean? Todo el trabajo que nosotros hacemos en las 11 provincias que trabajamos es en sociedad. Los primeros socios y socias nuestras son las comunidades, pero los gobiernos locales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y todas aquellas organizaciones que están en la base. Por ejemplo, varias organizaciones indígenas son nuestras socias para llevar adelante estas iniciativas de prevención de violencia, de capacitación para prevenir el VIH, de mejorar la calidad de la educación, de mejorar la calidad de la salud. Y sobre todo creo que uno del trabajo fuerte que nosotros hacemos es en la construcción de ciudadanía. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Queremos decir que desde el punto de vista de los derechos de los niños, la participación es clave para formar ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas que aporten a nuestro país. Ahora, dentro de esta campaña global por ser niña, ahora sí la pregunta, ¿no? ¿Y los niños qué? Directamente vincularles a hacer un trabajo más extenso del que al momento se ha venido haciendo, involucrándoles también o haciendo el análisis, investigando sobre este trabajo de los niños. Una realidad que vivimos en los proyectos y en las iniciativas que lleva adelante Plan es que cuando convocamos a niños, padres y madres, tenemos una gran respuesta, sobre todo de las madres y sobre todo de las niñas. Esta situación nos preocupa un poco y nos ha llevado a reflexionar que necesitamos trabajar de manera más cercana y tener una oferta que sea suficientemente atractiva para los niños y para los jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? A través de una serie de proyectos de niños en medios. A los niños y a las niñas les encanta trabajar con video, con cámara, con el radio. Esos son grandes esfuerzos que a los niños les habilitan a tener otro sentido de autoestima, otra capacidad de participar, de expresar aquello que ellos piensan y sienten y a la vez aportarle a su sociedad, de tal manera que nosotros siempre estamos preocupados de llevar adelante iniciativas que incluyan a todos. Creo que otra de las conclusiones del reporte es el tema de la inclusión, es decir, cómo logramos como sociedades, ¿verdad? Porque el tema de la discriminación de género no es un tema que debe estar solamente en el lado o es responsabilidad del Estado o es responsabilidad de las ONGs, es un tema de la sociedad. Así es. Y es un tema de cambio para toda la sociedad. Ahora, ustedes no trabajan de manera aislada, esto está dentro de lo que es contribuir también a la implementación del Plan Nacional para el Buen Vivir y como también de la Agenda Social para la Niñez y Adolescencia que plantea el gobierno ecuatoriano. Bueno, nosotros realmente estamos encantados como organización. Venimos siendo defensores de los derechos de los niños desde hace mucho tiempo y ahora en el Ecuador tenemos un marco, nuestra Constitución, el Plan del Buen Vivir, la Agenda de la Niñez. Todos ellos hablan de derechos de los niños y de las niñas, pero no solamente eso, nuestra Constitución habla ahora de los derechos de las mujeres, es decir, de la no discriminación hacia las mujeres. De tal manera que pensamos que tenemos las mejores condiciones justamente para, conjuntamente con un Estado que alcanza a ver que estos son temas fundamentales del desarrollo del país, con los niños y con las comunidades que trabajamos y con nuestros socios, llevar adelante iniciativas en este sentido. Usted tiene varios campos de acción en la educación, en la salud, en los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Aquí, puntualmente, en nuestra provincia, ¿se va a hacer algún trabajo en especial? Bueno, en la provincia venimos trabajando 15 años y justamente parte de nuestros esfuerzos importantes es trabajar en el acceso y en la calidad de la educación. Trabajamos en la prevención de salud muy fuertemente. Trabajamos en el tema de participación de los niños y niñas, como había mencionado en radio. Trabajamos en el tema de gestión de riesgos. Esta quizás es una línea un poco más nueva, pero pensamos que todo el accionar de plan tiene que estar cruzado por una línea de analizar riesgos y tratar de reducir esos riesgos. Si trabajamos de esa manera, en el caso de que el país sufriera algún desastre de cualquier tipo, vamos a estar mucho mejor preparados. Y la experiencia de plan dice que los niños son los más
sensibles en estos temas y que ayudan a las familias a prepararse, es decir, porque los niños tienen una capacidad de percepción y de darse cuenta cuáles son esos riesgos que están en sus comunidades, que no son solamente riesgos físicos, en muchos casos son riesgos sociales. Por ejemplo, uno de los riesgos que los niños traen a nuestra mesa en las reuniones que tenemos con ellas es el tema de la violencia, ¿verdad? Es el tema del alcoholismo, como preocupaciones graves porque sufren las consecuencias de esas situaciones en sus familias, en sus escuelas. Importante conocer esto, ¿no? Y como datos adicionales, Plan Internacional cuenta con 14 oficinas en el campo de 11 provincias que implementa más de 300 proyectos. Tiene un importante número, ¿no?, de colaboradores que apoyan a este tipo de proyectos que lo realizan no solamente en nuestro país, sino en diferentes países, 48 países con proyectos, 21 países donantes, entre algunos otros datos que podríamos hacer mención. Bueno, esto lo recogemos de los datos que usted nos acaba de mencionar, Rosana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable por estar con nosotros, Rosana Viteri, directora del Plan Internacional del Ecuador. Aquí hacemos una pausa, enseguida estamos con más invitados. Tus ojos son tu vida y la vida